I have to say that we are thrilled to have you here Quiero decir que estamos contentísimos de tenerlos hoy, as we embark in this new journey together. mientras empezamos esta jornada juntos, este camino juntos. We are here to celebrate the gospel of Jesus Christ Estamos acá para celebrar el Evangelio del Señor and the blessing of His Holy Spirit upon y us. la bendición de su Espíritu Santo sobre nosotros. So I would like to invite you to read the Word of God in the book of Genesis, Y quiero invitarle a que lea la palabra de Dios conmigo en el libro de Génesis, chapter 1 and verse 31st. capítulo 1, versículo 31. Gloria al nombre del Señor Jesús. Glory to God. We read the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Leemos la palabra en nombre del Señor. And I will read to you in Spanish. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Let us have a word of prayer. Let's come to prayer. Dios que estás en los cielos, Señor que está en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta venimos ante mañana, su presencia, dándote gracias por este privilegio, thanking you for this privilege, por esta oportunidad de celebrar este primer servicio for the bilingüe. opportunity to celebrate our first bilingual English service. Ponemos en tu mano todo lo que hacemos. We put in your hands everything that we're doing, Father. Nuestra meta es glorificar tu nombre, Our goal is to glorify your name predicar el evangelio and spread your a gospel, preach nuestra gospel generación creciente. to our next generation, up and coming generation. Por eso pedimos, Dios, That's why we ask que you, God, bendigas tu palabra, that you may bless your word, que tu Espíritu Santo nos guíe that your spirit may lead us, y que nos dé la fortaleza and that he may strengthen us para practicar tu palabra. to walk your word. In the name of Jesus, amen. In Jesus' name, en nombre de Jesús. My beloved, today marks a special moment in the history of IPDC. Esta tarde es un momento histórico en la historia de la Iglesia Puerta del Cielo. We are embarking in this ministry to feed a need that we have with our growing generation of our members. Iniciamos este caminar, esta jornada para alimentar y sostener una necesidad de nuestra próxima generación. So please allow me to give you a hint of our history. Por favor, déjeme hablarle un poquito de nuestra historia. IPDC was born out of a need of its members. Este ministerio nació por la necesidad de sus miembros. Back in 1989, En el 1989, a family had just moved to the Woodbridge area. una familia se había mudado al área de Woodbridge. They had come from Nicaragua, They had moved here they had immigrated from Nicaragua. and they didn't know anyone else Y around no here. conocían a nadie en Woodbridge. By the grace of God, our founder, Pastor Jose Flores, came across them at a local Latino store. Por la gracia de Dios, nuestro fundador, el pastor José Flores, los encontró en una tienda latina. And they got to know each other. Y empezaron a conocerse. And by doing so, Pastor Flores realized that they were Christians and needed a place to worship. Y al hacerlo, el pastor Flores se dio cuenta que ellos eran cristianos y necesitaban un lugar donde reunirse. At the time, there weren't that many Latino churches around here. En ese momento no habían iglesias latinos en Woodbridge. So he took upon himself the responsibility to feed them spiritually and pastoring them. Y tomó la responsabilidad de empezar a pastorearlo y alimentarlos espiritualmente. So he started meeting at his basement. Y empezaron a orar y a reunirse en su basement. And that way, my beloved, is how IPDC Y got así started. fue que nació la iglesia IPDC. IPDC was born to feed the needs of a family. La iglesia Puerta del Cielo nació para alimentar necesidades de familias. And we are blessed to say that that family is still with us. Y queremos decir que estamos bendecidos porque esa misma familia sigue con nosotros hasta el día de hoy. And that is la familia González. La familia González, the family. With the guidance of the Holy Spirit, Y con la dirección del Espíritu Santo, a permanent pastor was sent to us. nos mandaron un pastor permanente And he was the instrument that God used to establish the structure of IPDC. que Dios usó para establecer la iglesia Puerta del Cielo. Years have passed ever since.
Y muchos años han pasado and now we have come to become a well-established organization. y nos hemos convertido en un ministerio establecido, estable. We have grown in many ways, Hemos crecido de muchas maneras and now we're moving on, y ahora seguimos creciendo. always thinking of how we can fit the needs of the body of Y Jesus seguimos Christ. pensando en cómo seguir alimentando las necesidades del cuerpo de Cristo. This service has been established because there is a need among our members. Este servicio se ha iniciado porque hay una necesidad entre nuestros miembros. And we trust the Holy Spirit that this will become a ministry that will help us continue with transmitting the gospel to the next generation. Y confiamos que el Espíritu Santo nos va a dirigir para que esto se convierta en un ministerio para alimentar la próxima generación. And that is why I have read this Bible verse this morning. Y por eso es que he leído esta porción bíblica esta In the mañana. beginning of all things, Al principio de todas las cosas, God was there. Dios estaba allí. He was planning. Él estaba He was planificando. creating. Él estaba creando. And He was blessing everything Y Él that He estaba had created. bendiciendo todo lo que estaba creando. God is the creator of everything that Dios es el exists as we creador know de it. todas las cosas que ha sido creada. There is one word that catches my attention in this verse, Hay una palabra que agarra mi atención en este versículo and that is the word good. y es la palabra bueno. Dios vio que todo lo que había creado era bueno en God gran saw that manera. everything He had created was good. Everything that God has created is good and a great deal. Todo lo que Dios ha hecho es bueno de gran manera. My beloved, I trust God and believe that He is among us today. Mis amados, confío que Dios está con nosotros esta mañana, And esta this is the tarde. beginning of something greater Y que esto es el inicio de algo grande that He is providing for us at que está IPDC. creando acá en este ministerio Puerta del Cielo. We can trust that His presence is here with us today. Creemos que su bendición está con nosotros en esta mañana. And we can trust that He is providing everything that we're going to need to make this ministry a successful Y one. estamos confiando que Él va a proveer todo lo que necesitamos para que este ministerio sea victorioso. He has blessed us with this great group of musicians. Nos ha bendecido con este ministerio de música. He has provided the preachers. Nos ha proveído los predicadores. And He has provided the support team that is going to help us to welcome all the people that God is going to bring Y through this también el ministry. equipo de apoyo que va a atender a todas las personas que Dios va a traer a este lugar. And that is why I want to talk about these 3 points. Y por eso quiero hablar de estos 3 puntos. First, I want to say that God is the creator and not Y us. quiero decir que Dios es el creador, no nosotros. Everything that God provides is good. Todo lo que Dios provee es bueno. And we have a responsibility with what He has provided. Y tenemos una responsabilidad con lo que Él nos da. My beloved brothers and sisters, this is not about us, this is about God. Mis amados, esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. It is God's creation, it's not ours. Es la creación de Dios, no la nuestra. This verse shows that God created everything. Este versículo nos enseña que Dios creó todas las cosas. And He took a moment to contemplate His Y creation. tomó un momento para contemplar su creación, lo que His había plan hecho. had taken place. Su plan estaba siendo ejercido. And He saw what was there then that wasn't there before. Y vio que lo que había creado no estaba ahí antes. It is important to know that God created everything out of nothing. Es importante saber que Dios creó las cosas de la nada. That is what Genesis 1:1 tells us. Eso es lo que Génesis 1 nos enseña. En el principio, In the beginning, cuando las cosas no eran, when things were not, cuando no había nada, when there was nothing, there was God. ahí estaba Dios. We may never get to understand this in full Tal vez no podamos entender esto a plenitud, because it's impossible for us to figure out how something came out of nothing. porque es difícil que nosotros entendamos cómo que algo sale de la nada. Genesis is telling us that God had a plan even before the things were created. Génesis nos enseña que Dios tenía un plan aún cuando no existía nada. And this is the reason why we live in God's eternity. Por eso creemos en la eternidad de Dios, por esta Even razón. before time, God existed. Porque Dios existía desde antes del tiempo. It is in that eternity that God set up His plan for creation and for Y humanity. fue en esa eternidad que Dios inició su plan sobre la creación y la humanidad. That's why the word of God came to Jeremías That's why the word of God came to Jeremiah. en capítulo 1, verso 5. In verse 1, chapter 1, verse 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y Before- antes que nacieses te santifiqué
te di por profeta a las naciones. Before you were born, I knew you and I gave you as a prophet to the nations. God knew Jeremiah even before he was born. Dios conocía a Jeremías desde antes que él naciese. El Señor conocía a Jeremías antes que su historia empezara. God knew Jeremiah before Jeremiah's story even began. This is why I think that this service was in God's plan. Por eso que pienso que este servicio está en los planos de We Dios. didn't know Planes de about Dios. it, but it was in his plans already. No existía, pero estaba en sus planes desde antes. In a small scale of eternity, we can see how God acts in our lives. Y en una pequeña parte de la eternidad podemos ver cómo Dios obra en nuestras vidas. I came from El Salvador, best country in the whole world, Yo vine desde El Salvador, el mejor país del mundo, to this blessed country. y me vine a este país bendecido. And my wife came from Nicaragua, another blessed country. Y mi esposa vino de Nicaragua, otro país bendecido. We did not know each other ahead of our lives. Y no nos conocíamos antes de habernos visto. We came here thinking of just getting away from war-torn countries. Venimos acá huyendo de países que estaban en guerra. We came here escaping from the war. Venimos y miramos a este país huyendo de la guerra en nuestros países. But God out of nothing created a wonderful and blessed union between us. Pero de la nada Dios creó una preciosa unión entre los dos. We never knew each other, No nos habíamos conocido, but God knew about us. pero Dios nos conocía He brought us together. y nos unió. He put us together. Y nos unió. He gave us a family. Nos dio una And He familia gave us a ministry. y nos dio un ministerio. And like us, all of you came to be what you are now out of nothing. Y de la misma manera cada uno de nosotros vino a hacer algo de la nada. You didn't know your wife before you knew her. No conocías a su esposa antes de conocerlas. But God put you together. Pero Dios los unió. And God gave you a Y family. Dios les dio una familia. And God blessed that Y family. Dios bendijo esa familia. You see, it never crossed your minds. Nunca te cruzó la mente. But God, before anything existed, Pero antes que cualquier cosa existiera, knew what was to become. Dios ya sabía lo que iba a pasar. IPDC Church is God's creation. La iglesia Puerta del Cielo fue establecida por Dios. Who knew what IPDC was going to ¿Quién become iba a saber now? lo que la iglesia Puerta del Cielo iba a hacer un día? Neither Pastor Flores, El pastor Flores no nor sabía, Familia González, ni la or familia Pastor Garcia, González, ni el or pastor I García, knew about this ministry. ni yo sabía lo que Dios iba a But hacer it con was este always in ministerio. God's plan. Pero Él tenía un plan. He knew before we could have immigrated, imagine it, Él lo sabía antes que nosotros lo imagináramos. that people from all Latin America were going to come to this place and congregate to worship His name. Que gente de todas partes de Latinoamérica iban a venir a este lugar a adorar su nombre. So I think firmly that this IPDC bilingual service is all God's creation. Y yo pienso fervientemente que este ministerio es parte de la creación de This Dios. is not a pastor's idea. No es una idea de los pastores. This is not the leadership idea No es or una anyone idea de else. liderazgo de otra persona. It is God's creation taking Es un place. plan de Dios tomando acción. It was in God's eternal plan that this Estaba en el service plan will take eterno de place. Dios. que And esto we sucediera. celebrate His name. Y celebramos a Dios And hoy. we feel blessed to be part of this new Y beginning. estamos bendecidos de ser parte de este inicio. Everything that He provides for us is good because it fulfills His purpose. Todo lo que Él nos da a nosotros es bueno porque cumple sus propósitos en ello. And that's what the word good means. Y eso es lo que la palabra bueno significa. It serves God's purpose. Que lo bueno es lo que sirve al propósito de Dios. IPDC was founded to fulfill God's La purpose. iglesia Puerta del Cielo fue plantada para cumplir el propósito de Dios. Since the start, IPDC has served the needs of the members. Desde el inicio, la iglesia Puerta del Cielo ha servido a la comunidad, a sus miembros, Starting with Familia González. empezando desde la familia González. But those needs have grown into many other families. Pero estas necesidades han crecido a otras familias. And now we find ourselves in need to feed the next generation. Y ahora nos encontramos en una necesidad de alimentar la próxima generación. And this is mainly the reason for this bilingual service. Y es la razón principal por la necesidad de este ministerio. That you as a member of IPDC find yourself a place that fits your spiritual needs. Que como miembro de la iglesia Puerta del Cielo puedas ser alimentado tus necesidades espirituales. Throughout history, God has provided the new beginnings.
Por medio de la historia, Dios ha provisto nuevos inicios. The beginning in the Garden of Eden was the best experience in human history. El comienzo del Jardín del Edén fue la mejor experiencia en la historia de la humanidad. In there, God provided all the necessary things that Adam and Eva were going to need to fulfill God's purpose. Ahí Dios proveyó todas las necesidades que Adán y Eva iban a tener para cumplir su propósito. The purpose of Adam and Eva was to care for their lives, El propósito de Adán y Eva era de cuidarse el uno al otro, to care the garden, de cuidar el jardín and to fill the earth. y para llenar la tierra. They had everything they needed and did not need to look elsewhere. En el jardín tenían todo lo que necesitaban y no necesitaban nada más. But the most essential element that they had in there was the communion with God. Y lo más esencial que tenían en el jardín era la comunión con Dios. And then came Noé. And then Noah came. Vino Noé. And God provided a new beginning for human beings. Y Dios también provee otro inicio para la humanidad. Noé had a purpose to fulfill. Noé tenía un propósito que cumplir. And that was to warn his generation of the great flooding that was about to come. Y era de advertir a su generación del juicio venidero. Nobody believed Noé. Nadie le creyó a But Noé. God saw it coming. Pero Dios ya sabía lo que iba a venir. Noé's purpose was to fulfill God's plan for him, El propósito de Noé era cumplir el plan de Dios para él y su for his familia. family, and for humanity. Para su familia y la humanidad. Abraham is another significant figure in biblical history, Abraham es otra figura histórica en la Biblia, to whom God intended to fulfill his promise of salvation to all humanity. quien Dios usó para cumplir su propósito de salvar la humanidad. Abraham had a purpose, Abraham tenía un and it propósito was to be a blessing to all y humanity. era de ser de bendición a sus generaciones y toda la humanidad. And what a blessing he was. Y qué bendición que fue But Abraham, many generations after him, porque muchas generaciones después de él, God will send Jesus Christ, a descendant from Abraham, después de muchas generaciones de Abraham, Dios iba a mandar a su hijo Jesucristo to bring salvation to all who believe and accept him as their Lord and Savior. quien iba a traer salvación a todos los que creían en él como su Salvador. Every beginning that the Lord provides has a purpose. Cada comienzo que el Señor provee tiene un propósito. You have a purpose. Tú tienes un Your propósito. family has a Tu purpose. familia tiene un propósito. IPDC has a La purpose. iglesia Puerta del Cielo tiene un And this propósito. bilingual service also has a Y purpose. este servicio bilingüe también tiene un propósito. The fulfillment of the spiritual life has always been God's main desire. La llenura de nuestras vidas espiritual siempre ha sido el propósito de Dios. The main reason why God created everything was to have communion with His creation. La razón que Dios nos creó es para tener comunión con su creación. That is why everything that He provides is good. Por eso que todo lo que Él provee es bueno. It fulfills His purpose. Porque llega a cumplir sus propósitos. God will never give us something that will harm us. Dios nunca nos va a dar algo que nos va a dañar. Adán and Eva were given all the things they were going to need. Adam and Eve, Adán y Eva tuvieron todas las cosas que iban a necesitar. Firstly, they were given God's character. En primero recibieron el carácter de Dios. They were able to plan, think, and execute Pudieron pensar, actuar y ejecutar el plan de Dios. because they were made in God's image. Porque fueron creados en la imagen de Dios. But they also had given the ability to communicate with God. Pero también Dios le dio la habilidad de comunicarse con Dios. And communion with God brings us peace, security, and salvation. Y la comunión con Dios nos trae paz, seguridad y salvación. That is why, above all things, communion with God is the most important element Por eso que sobre todas las cosas nuestra comunión con Dios es lo más in importante everything that He en provides. todo lo que Él provee. That is the reason why Jesus Christ said in John 3:16, Por esa razón fue que Cristo dijo en Juan 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life." porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. This verse reveals what God is.
Este versículo revela lo que Dios es. It reveals that God is good. Revela que Dios es bueno. And reveals that why everything that He provides is good. Y revela de que todo y por qué todo lo que Él nos da es bueno. Salvation only comes by God through Jesus Porque Christ. salvación solo viene de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. And this is how we can prove that He loves us all. Y de esta manera es como nosotros podemos ver que Él nos ama a todos. This bilingual service is a new beginning Este servicio bilingüe es un nuevo inicio that the Lord is providing for us. que el Señor ha proveído para And it is nosotros. good Y es bueno because it will serve God's purpose porque va a servir el propósito de Dios en nuestras to vidas bless His people para bendecir a su and pueblo to lead to salvation those who need to have a personal encounter with Him. y traerle salvación a aquellos que necesitan encontrarse con The Él. purpose of Noé, Abraham, and the purpose of IPDC El propósito de Abraham y de Noé y el propósito de este ministerio was and is to provide a place of communion between its members and God. era y es para crear un lugar donde el pueblo y Dios se pueden comunicar. That's why I want to lead you to my third point. Por eso quiero y de esta manera llegar a mi tercer punto. It is our responsibility to fulfill God's Es purpose. nuestra responsabilidad cumplir el propósito de Dios. We have now seen who creates everything. Hemos visto ahora quién es el que creó todas las cosas. We have also seen that whatever He provides is good. Y también podemos ver de lo que todo lo que Él provee es bueno. And now we need to see how this affects us. Y ahora veamos cómo esto nos afecta. We have a responsibility with the blessing that God has provided. Tenemos una responsabilidad con la bendición que Dios nos ha provisto. Noé had a responsibility, Noé tenía una responsabilidad and that was to preach the word that God had given to him. y era de predicar la palabra que Dios le había dado a ellos. Abraham had a responsibility, Abraham tenía una responsabilidad and that was to be a blessing to all y era humankind. de ser de bendición para las naciones y la humanidad. What did they do with that ¿Qué responsibility? hicieron ellos con esa responsabilidad? They carried on with it. Ellos lo ejercieron. Noé, while he was building the ark, Noé construyó el arca he was also preaching. y también predicaba. He was preaching God's word. Estaba predicando la palabra de Dios, He was telling his people to repent. la palabra de arrepentimiento. Abraham lived a life of fulfillment of the purpose of God. También Abraham cumplió el propósito de su vida. He was a man who feared God. Fue un hombre que temó y creyó en el Señor. My beloved, should they not have carried on with the responsibility, we would not be reading about their stories in the Bible. Mis amados, si ellos no hubiesen cumplido su propósito, no estuviéramos leyendo sus historias en la Biblia. God has given us His good blessing, Dios nos ha dado sus bendiciones. and that is a responsibility that we must carry on with. Y esa es una responsabilidad que tenemos que seguir y cumplir. This bilingual service is a blessing for IPDC. Este ministerio en inglés es una bendición para la iglesia Do we Puerta all del agree Cielo. with that? ¿Creemos Do eso? we all agree with that? ¿Creemos eso? Now we need to carry on with this responsibility. Ahora nosotros tenemos que llenar esta responsabilidad. We must go out there and preach the gospel. Y llevaremos este ministerio y predicaremos la palabra. We must go out there and let people know that God is good Vamos a salir y dejarle saber a la gente que Dios es bueno. and that He's not only good, but He wants to have communion Que no solo es bueno, sino que quiere tener comunión con el hombre. with them in Jesus Christ. Con ellos en Cristo Jesús. We must instruct our children about the love of God and love and obey Him. Tenemos que instruir a nuestros hijos sobre el amor de Dios. Our job is simple. Nuestro trabajo es sencillo. We just need to do the same thing that Noé and Abraham did. Lo que tenemos que hacer es obedecer y hacer lo que Abraham y Noé hicieron. Preach the word of God Compartir y predicar la palabra del that Señor has been given to us. que el Señor nos ha dado. Invite someone to the bilingual service Invite a una persona a este servicio and help them to grow in their personal relationship with Jesus y Christ. ayúdenle a crecer en su relación personal con Dios. Adam and Eve made a mistake. Adán y Eva cometieron un error. They began to look elsewhere, Empezaron a ver a otros lados and they were deceived from Y- fulfilling God's y purpose. fueron engañados y no cumplieron el propósito de Dios. Deceit is our biggest challenge that we are going to face in our lives. El engaño va a ser el reto más grande que vamos a encontrar en nuestras vidas. Deceit takes away our energy.
El desánimo toma, el engaño nos desanima, nos quita nuestra energía, It takes away our motivations. nos quita nuestra motivación, It takes away our drive. nos quita nuestro impulso, It deviates us from what is important. nos desvía de lo que es importante. Nos aleja del propósito de Dios para nosotros. It keeps us from God's purpose to our lives. That is what Jesus said in Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things will be provided for you. Esto es lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesus is telling his disciples to make God's purpose their priority. Jesús le está diciendo a sus discípulos que hagan el propósito de Dios su prioridad. Take on this responsibility and love the Lord. Que tomen esta responsabilidad y amen a Dios. Take on this responsibility and love the Lord. Que tomen esta responsabilidad y amen a Dios. And the Lord will provide everything else that needed to have a blessed life. Y el Señor va a proveer todas las cosas que necesitan para vivir bendecidos. Adán and Eva failed to follow God's kingdom. Adán y Eva no pudieron seguir las instrucciones de Dios. And we know the consequences that they had to face. Y podemos ver las consecuencias que ellos tuvieron que enfrentar. They were sent away from the presence of God. Fueron enviados lejos de la presencia de Dios. And they lost their communion with Y their perdieron Creator. su comunión con el Creador. Noé and Abraham are the examples that we must follow. Noé y Abraham son los ejemplos que debemos seguir. It was not easy for Noé to preach to a generation who did not believe that such a thing as a universal flooding was going to occur. No fue fácil para Noé predicarle a una generación de algo tan improbable He de was- que iba a haber un diluvio. He was probably mistreated. Fue maltratado. He was probably called names, Tal vez fue perseguido, insultado. but he persisted in fulfilling God's purpose. Pero fue persistente en cumplir el propósito de He Dios. built an ark Él construyó una in arca which he and his family were saved. donde que él y su familia fueron salvos. We must persist in fulfilling God's purpose for us. Debemos de persistir en cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. I have to admit to you this morning Quiero admitirles que esta mañana that Pastor Ruben and I had a meeting this week, Pastor Rubén y yo tuvimos una reunión esta semana and we talked about this service, y hablamos de este ministerio, este servicio. and we were saying to each other, why are we getting into this business? Y nos decíamos los unos a los otros, ¿para qué nos estamos metiendo en estas cosas? I was thinking to myself, how should I preach in English if I never have? Y me decía a mí mismo, ¿cómo voy a predicar en inglés si nunca lo he hecho? But God spoke to my heart Pero Dios habló a mi corazón and faced me with my own challenges y me enfrentó con mis desafíos and made me understand that this is not about me, y me hizo entender que esto no se trata de mí that this is about Him. y que esto se trata de Él It's about His purpose. y se trata de sus propósitos. It's about the needs of the church, Se trata de la necesidad que existe en la iglesia and it's about His love for humanity. y se trata del amor de la humanidad. So I encourage you to count on this bilingual service and as a blessing from the Lord. Así que los animo hoy a contar con este servicio bilingüe como una bendición de parte de Dios. This is a new beginning, Este es un nuevo comienzo and God is with us. y Dios está con nosotros. This is what the Lord provides. Y esto es lo que Dios provee. And know that what He provides is good for our spiritual lives. Y sepamos que lo que Él provee es bueno para nuestras vidas espirituales. And I have to tell you, Quiero decirle, trust me, créame, there are far better preachers than me. hay muchos predicadores mejores que mí. They will need a translator. No van a necesitar un traductor. The reason Enoch is here today Es la razón que no que está acá hoy. is because I felt very nervous at the Porque beginning. me sentía nervioso al principio. And I didn't think I was going to be able to preach in Y English. no pensé que iba a poder terminar el mensaje en So I inglés. told Enoch, in case I'm not able to, I want you to be beside me. Y por si acaso no podré, quiero que estés a la par mía. And if I can't do it in English, I'll do it in Spanish and you Y translate. si no lo puedo terminar en inglés, me voy a ir al español y tú lo haces en inglés. That's why I think that God is with us.
Por eso creo que Dios está con And He's nosotros. going to help us and He's going to Y guide Él nos us. va a ayudar y nos va a guiar. He's leading the way and we're just following His Él nos steps. va a dirigir, solo lo estamos siguiendo sus pasos. Because this is not about us, this is about Him. Porque esto no se trata de nosotros, sino que se trata de Because Él. this is not our idea, this is His plan. Porque esto no fue nuestra idea, es su plan. It's His plan for our next generation. Es su plan para nuestra próxima generación. I always thought that we are a transitional generation. Siempre he pensado que somos una generación transicional. You see, we came from our countries, Tú ves que venimos nosotros de nuestros países. and the Lord blessed us with our families here in the Y United Dios nos dio y States. nos bendijo con nuestra familia acá en este país. We didn't speak English. No hablábamos inglés. We feel uncomfortable speaking English. Nos sentíamos incómodos hablando inglés. This is not our first language. No fue nuestra primera lengua. So we came here knowing only Spanish, Y venimos a este país solo sabiendo hablar español. but our children have been born in the United States. Pero nuestros hijos nacieron en este país. They are American. Son americanos. They speak English, Hablan inglés. and they feel more comfortable speaking Y English se than speaking sienten Spanish. más cómodos hablando inglés que español. So that's why I think that we're just a transitional generation. Por eso pienso que somos una generación en transición. We're going to preach the gospel to our kids in Spanish, Vamos a predicarle el evangelio a nuestros hijos en español. and they will preach the gospel in English, Y ellos van a predicarlo en inglés not just to in the United States, acá en este país. but around the world. No solo en este país, sino que a nivel mundial. May the Lord have mercy upon our families and our children. Que Dios tenga misericordia sobre nuestros hijos y May nuestras the Lord familias. guide their souls and their minds, Que el Espíritu de Dios dirija sus mentes y corazones. and may the word of God stays firm in their hearts and their souls. Y que el temor de Dios quede en sus corazones. That's why I finished this morning Y así quiero terminar esta mañana. saying that it is important for us to see everything at God's creation. For Que es us. importante que podamos ver toda la creación de Dios para nosotros. We need to see everything as God's creation. Tenemos for que ver us. todo como algo creado por Dios. There is a great song that we sing in Spanish Hay un canto que cantamos en español. que dice, todo se lo debo a Él. I owe him everything. Mi casa, mi familia, My home, my mi family, fuerza y mi esperanza, my hope and my strength. todo se lo debo a I Él. owe him everything. I owe everything to Him. Le debo todo a Él. We owe everything to Him. Le debemos todo a And Él. we need to keep in mind Y that, tenemos que tener esto en mente. that everything is God's creation for us. Que todo es una creación de Dios para nuestras vidas. This mindset makes us realize that all that we are and all that comes from His blessing is not due to our own efforts. Esta mentalidad nos hace darnos cuenta de que todo lo que somos y tenemos proviene de su bendición, no de And- nuestros propios And I esfuerzos. emphasize that this bilingual service is not our idea. Y quiero enfatizar que este ministerio, este servicio bilingüe no es nuestra idea. It's God's plan for our families Es el plan de Dios para nuestras and familias, for our brothers and sisters that will join us para eventually. nuestros hermanos y hermanas que se van a unir a nosotros. So it is our responsibility to carry on with this blessing that the Lord Entonces has es nuestra provided. responsabilidad que nosotros sigamos y llevemos esta bendición. And we must fulfill His purpose by inviting, preaching, and taking care of those who will join us. Cumpliendo su propósito, invitando, evangelizando y cuidando a los que se van a unir a esta misión. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. I would like to invite you all to come up front. Quiero invitarlos a que pasen al frente, que vengamos al altar. Praise the Lord. We're gonna do a special prayer today. Vamos a hacer una oración especial esta mañana. We are going to put this service in God's hands. Vamos a poner este servicio en las manos de Dios. We're making history today. Estamos haciendo historia hoy. Please look around. Véanse los unos a los otros Keep that picture in your mind. y mantenga esa imagen en su mente. This is history in the making, Es historia siendo creada and you're being part of it. y tú eres parte de esto. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orarle al Señor Vamos a orarle, Señor. y We're gonna vamos pray a to the Lord. pedir su bendición sobre este ministerio bilingüe. And we're going to ask for His blessings over this service. Que
Que el Señor bendiga el trabajo que hemos de hacer. That the Lord may bless the work that we're going to do. Que el Señor bendiga a nuestros músicos. That the Lord may bless our Que el musicians, Señor bendiga a nuestros predicadores. our preachers, Que el Señor bendiga a todo el grupo de apoyo que the formará support parte staff de este that ministerio. is going to be part of this ministry. Y que nos regocijemos en el Señor siempre, That we may rejoice in the Lord always. sabiendo que Él ha permitido este precioso inicio That He's allowed this beautiful beginning para su gloria for His y glory para sus propósitos. and for His purpose to be fulfilled. Orémosle a Dios. Let's pray to the Lord. Tome sus manos si usted gusta con su hermano que está a la Hold par. hands. You can hold hands. Grab hands. Let's hold hands. Pero unámonos en oración. And let's come together in prayer. Padre que estás en los cielos, Heavenly Father, en esta tarde maravillosa te damos on gracias this wonderful afternoon, we thank you por este grupo de hermanos for presentes, this group Señor. of people present this afternoon, Por el deleite que ha traído el unirnos en alabanza y adoración for the blessing that you've given us to come together en este servicio in bilingüe. this bilingual service. Sabemos por la fe de Dios Lord, we believe in faith que solamente es el principio de muchas cosas that por this is only the venir. beginning of great things to come. Que solamente cumplimos tu propósito. That we're only fulfilling your promises Que, and your que purposes. solamente queremos hacer tu voluntad. That we just want to do your will, Lord. Que queremos alimentar a nuestra generación creciente. That we just want to feed the need of our families and our next generations. Que queremos enseñarles a amarte y a We want to servirte, teach them, God, to love you and to serve you, a temerte y a to predicarte. love you and to share you, Y Father. estamos seguros que ellos llevarán el evangelio And we believe that they're going to take the gospel a las muchas generaciones por to the venir. next generations to come. Que predicarán no solo en esta iglesia, That we're not only going to preach in this church, que predicarán fuera de esta but iglesia, they're going to preach outside of the que church. predicarán alrededor del mundo, That they're going to take the gospel to the y nations, que tu nombre será conocido so that your name may be known a and través de glorified este ministerio que ahora through this empezamos. ministry that's going to start. Glorifícate, Cristo, en tu iglesia. Manifest yourself in your church, Lord. Espíritu Santo, muévete en tu iglesia. Holy Spirit, move in your church this Llénanos afternoon. continuamente de tu We presencia. need your continuing presence, Father. Así como llenaste a los apóstoles Just like en el you día del fill the Pentecostés. apostles on the day of Pentecost. Llena tu iglesia. Fill your church this Llénala afternoon, de tu Lord. espíritu. Fill us with your spirit this Llénala de tu afternoon. poder. Fill us with your power, Llénala God. de tu gracia. Fill us with your grace, O De tal Lord. manera que podamos amar a Cristo. In a way that we can love you, Y Lord. podamos sentirle en nuestra vida. And that we can feel you in our Y podamos lives. predicar de esa And that we may experiencia. share En this el nombre de experience with Cristo you. Jesús. In the mighty En name el of nombre de Jesus. Cristo Jesús. In the mighty name